Vamos a leer 1 Pedro capítulo 4 y verso 10 al verso 11. 1 de Pedro 4, del verso 10 al verso 11. Yo leo uno y ustedes el siguiente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Este capítulo 4 lleva un título que dice buenos administradores de la gracia de Dios. El apóstol Pedro, hablando de lo que Cristo padeció, él también insta a la iglesia a que también esté dispuesto a padecer. Y habla también que hay que sacrificar o dejar de ser las cosas de la vida pasada y vivir como hijos de Dios o herederos del reino eterno. En la predicación de este día lleva por título, sirvámonos los unos a los otros. Cuando hablamos de servicio, hablamos de ministro, ¿ya? Ministro o ministrar es igual que servir, ¿ya? Y hay tres ámbitos donde las personas o los creyentes tienen que mostrar su servicio. Uno es el hogar, el otro es la sociedad y el otro es la iglesia. Ese es el ámbito donde se desarrolla nuestra vida, ¿verdad? O usted está en el hogar, o también está en su trabajo, o también está en la iglesia. Y nuestra vida tenemos que vivirla ahí en esas tres áreas. De ahí nadie escapa, ¿verdad? De esa área nadie escapa. O usted está trabajando, o usted está en su casa, o también usted, si tiene la fe, también en la iglesia. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, en las áreas donde yo vivo, ¿estoy cumpliendo como buen administrador de la gracia de Dios? ¿No? Estoy cumpliendo como buen administrador de la gracia de Dios. Entonces tengo que mirar si en mi hogar yo estoy cumpliendo con ese ministerio que Dios me encargó. Sea que usted es hijo, esposo o esposa, estamos puestos ahí para servir el uno al otro. En la sociedad, en el trabajo, sí, uno dice, sí, yo estoy sirviendo de pronto a mi jefe, pero eso no es todo. Hay que servirse el uno al otro. Y también en la iglesia, también hay que servirse el uno al otro. Imagínense. Entonces preguntémonos si estamos cumpliendo con ese ministerio que Dios nos encargó. Estamos cumpliendo con ese ministerio que Dios nos encargó. Cuando el apóstol Pedro habla aquí, él en este verso 10, ¿verdad?, que hemos citado, en este verso 10, en el verso 9 que le precede dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y en el verso 10 dice, cada uno según el don, ¿ya?, que ha recibido. Y el don es la capacidad, el don es, diríamos, el regalo de Dios que nos ha dado, que ha recibido. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Según el don, el verso 10, cada uno según el don que ha recibido. Cuando habla del don que ha recibido, pues sin falta Dios da dones a cada uno. Cada uno significa que uno o todo cristiano ha sido capacitado por el Señor para participar
activamente en la edificación de la iglesia. Por lo tanto, no hay ningún creyente que no tenga algo que aportar. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12 y verso 7. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Entiende? A cada uno le es dada. Entonces, cuando el apóstol Pedro aquí dice el don que recibía, no está diciendo el apóstol Pedro que solamente ha recibido un don, sino que como mínimo ha recibido un don cuando esta persona ha recibido a Cristo. Entonces, si ha recibido un don o una capacidad de parte de Cristo para edificar a su iglesia, ¿quién es su iglesia? Los creyentes, ¿verdad? La pregunta que surge de esto es, ¿qué estoy haciendo con el don o capacidad que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo? En este verso 10 dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelos. Esta palabra ministrelos en la traducción, sírvalos. ¿Entiende? Sírvalos. Como buen administrador, la palabra para administrador es mayordomo, como buenos mayordomos de la gracia de Dios. Y aquí empieza, imagínense, primero es que Dios nos ha dado a nosotros un don. Dios nos ha dado una capacidad como mínimo. Y luego esta capacidad hay que ministrarla o hay que servirla como buen administrador. Si es que este don o capacidad de Dios que me ha dado, no lo estoy administrando, no estoy sirviendo a los demás, entonces no soy buen administrador. ¿Saben? Administrador es el mayordomo. Antes, en tiempos del apóstol Pablo, los mayordomos eran esclavos que han sido escogidos desde esa esclavitud y los han puesto a cargo de la hacienda o de la propiedad que ellos tenían. Y era un honor para ellos que siendo esclavos ahora sea administrador de esa hacienda. Eso era un honor. Ahora, como administrador de esa hacienda, él tenía la responsabilidad de buscar el bienestar de todos los demás o todas las personas de la hacienda, de los demás esclavos, y proveer y trabajar suficiente para su amo o su señor, el dueño de la hacienda. Por eso cuando nosotros pensamos como creyentes, ¿no? Hemos sido esclavos del pecado y el Señor nos ha escogido para sernos administradores de su iglesia. ¿Entiende? Hay que sernos administradores de su iglesia. Según Lucas 17:10 dice que somos siervos inútiles, pero sin embargo, siendo siervos inútiles, tenemos el privilegio de haber sido hechos mayordomos o administradores de la iglesia del Señor. Por un lado, podemos decir que no servimos, sin embargo, Dios en su gracia nos escogió para que nosotros administráramos la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor, tenemos que ver esto como un organismo vivo, no un organismo muerto, sino como un organismo vivo que va edificándose día a día. Y entonces, si es un organismo vivo, la iglesia tiene que crecer, ¿verdad? Y ese crecimiento va a depender de cuán buenos administradores somos nosotros o no lo somos. Esa es una gran bendición, imagínense.
Dios en su infinito amor nos encargó a nosotros administrar su iglesia y a través de nuestro servicio, esa iglesia del Señor pueda ser edificada y que crezca día a día. Ese es un gran regalo del Señor. Cuando nosotros pensamos en administrar, ¿no? Yo pienso que la Biblia nos ilustra. Uno de los más grandes administradores de esta gracia de Dios, ¿quién sería? ¿Quién lo fue? ¿Saben quién fue un gran administrador? José, vendido por sus hermanos. Imagínense, le tenían envidia a sus hermanos, casi lo iban a matar, terminan vendiéndolo como esclavo para Egipto. Y un funcionario lo compró, lo llevó, y todo lo que él hacía, dice, prosperaba. ¿Por qué? Si ustedes buscan detenidamente, porque Dios estaba con él. Imagínense, porque Dios estaba con él. Él tenía a disposición, diríamos, tantas cosas, pero dentro de su vida fue tentado por una mujer y finalmente, injustamente, fue a la cárcel. Y en la cárcel, de igual manera, el carcelero, viendo a él, halló gracia en sus ojos y lo puso como administrador de la cárcel. Y cumplía tan bien su papel que de nada más se preocupaba el jefe de los carceleros. Y igual dice la palabra, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Luego Faraón tuvo un sueño, este sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y no había quien le revele. Y José, por gracia de Dios y revelación del Señor, reveló este sueño de Faraón. Y luego, viendo que él sabía esto, Faraón, ¿qué hizo? Lo puso como gobernador de todo Egipto. Imagínense, como gobernador de todo Egipto. Porque tenían 7 años de abundancia y luego iban a tener 7 años de hambruna. Entonces, ¿quién mejor que José? Como él sabe lo que Dios le ha revelado, entonces él sea administrador de todo. Y entonces él mandó a construir graneros, muchos graneros. Entonces, en los años de abundancia, él empezó todo lo que cosechaban a guardar los graneros, guardar. Todo lo que podían, todo guardaron. Empezaron los 7 años de hambruna, de escasez. Y entonces, ¿qué pasó? Los pueblos vecinos ya no tenían que comer y venían a Egipto para cambiar sus animales con comida. Para cambiar sus animales con comida. Y así fue engrandeciéndose. Imagínense, en el tiempo de hambruna crecía más y más. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Imagínense. Entonces, ser buen administrador de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Para ser buen administrador tenemos que buscar que Dios esté con nosotros. ¿Entienden? Que Dios está con nosotros. Ahora, si nosotros miramos esto, ¿verdad? Dios nos ha dado, Él mismo nos ha dado a cada uno, dice, un don, para que nosotros lo ministremos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es tan diferente y manifiesta a todas las personas de diferentes maneras. Ese favor inmerecido, diverso y grande de Dios tiene que ser ministrado por cada uno de nosotros. Imagínense, Dios nos dio, Dios nos encargó. Ustedes conocen la historia de los talentos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento.
¿Entienden? Un dueño le da a 3 trabajadores. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y se va de viaje. El que tiene 5, ¿qué hace? Produce 5 más. El que tiene 2, produce 2 más. Y el que tiene 1, lo esconde y lo guarda. Cuando viene el dueño, el que produjo 5, le dijo, buen siervo, fiel, ¿verdad? Y bueno. Al que tiene 2 también lo elogió. Y al que tiene 1 y lo escondió, ¿qué le dijo? ¿Ah? Siervo malo, inútil, ¿verdad? ¿Y qué pasó con él? Entonces imagínense, por esconder. Ahora yo me pregunto, nosotros tenemos alguna capacidad y lo estamos escondiendo. Y no estamos sirviendo a la iglesia del Señor. No estamos sirviendo en nuestro hogar. No estamos sirviendo en nuestra sociedad. Yo me pongo a pensar, ¿no? en esa implicancia. No vaya a ser que el Señor, pero gracias a la palabra, no vaya que el Señor regrese y diga, siervo inútil, ¿qué hiciste con el talento, con la capacidad o el don que yo te di? Aquí está diciendo ministrarlo, ¿verdad? Ministrarlo a otros. Ministrarlo, sírvalo a otro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, primero el Señor nos dio los dones a cada uno, sin falta tiene. Y si usted no sirve, entonces de repente no es hijo de Dios, porque según el Espíritu Santo ya tenemos un don. Mínimo. Segundo, dice que somos mayordomos, ¿no? Entonces, como mayordomos de la gracia de Dios, esta gracia de Dios recibida debemos de ministrarlo a otro. Imagínense, no merecíamos. La gracia de Dios se manifestó en mi vida, que yo, a pesar que no lo merecía, he sido salvo. Y esa salvación no viene solamente que yo soy salvo, sino que además Dios, a través de su Espíritu Santo, puso en mí una capacidad para que yo también comparta con los demás. Me dio para que yo comparta. El verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da. ¿No? Cuando decimos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando dice si alguno, y despierten los que duermen, si vienen a dormir, vayan a su casa a dormir, ¿verdad? Es más cómodo en casa que aquí. Ahí tiene almohada, colchón y todo. ¿Quién está dormido? ¿Por qué digo entonces? Aquí veo todo. ¿Ah? ¿Por qué digo entonces? Estoy despertando. La cámara no se mueve. Yo quisiera que se mueva y ese que está durmiendo ahí está con la boca abierta, lo enfoquen ahí. Billy, sin falta una cámara que se pueda mover, ¿ya? Para el otro año. Y hace zoom ahí, ¿ya? Bien, entonces, imagínense, dice, si alguno habla, también esta es una frase que abarca, ¿verdad? Muchas actividades, ¿no? En la lista del apóstol Pablo, no de Pedro, sino de Pablo, esta frase incluiría la profecía o predicación, la enseñanza, la exhortación, las palabras de sabiduría y de conocimiento, distintas lenguas, interpretación de lenguas, proclamación del evangelio, si es que alguno habla. No solamente es si alguno predica, no, si alguno habla.
También dentro de esto pueden incluirse nuestro hablar diario. También, porque nuestro hablar diario también edifica. Pero aquí en este contexto está, entonces tiene que hacerlo, ¿de qué manera? Conforme a las palabras de Dios. Conforme a las palabras de Dios. Empezando, si es que alguien predica desde el púlpito, como es mi caso, no tiene que usarse este lugar para comunicar las ideas del que está aquí arriba. No tiene que usarse para hablar predicaciones de repente de motivación, contentamiento o ánimo conforme a la filosofía del mundo, sino tiene que hacerse conforme a las palabras de Dios. ¿Entienden? Conforme a las palabras de Dios. Entonces, si alguien enseña un estudio bíblico, si alguien es maestro de escuela dominical, si alguien es evangelista, seminarista, si alguien es maestro en casa iglesia, tiene que hacerlo conforme a las palabras de Dios. ¿Entienden? Conforme a las palabras de Dios. Esa es una gran responsabilidad. Cada semana tener que ponerme delante de ustedes y ahora, Señor, ¿qué tengo que yo decirles? ¿Entienden? ¿Qué tengo, Señor, que yo decirles? Y esa responsabilidad es para todos los que tienen este ministerio de enseñar a los demás. Hay que buscarlo, hacerlo conforme a las palabras de Dios. Y para poder hacerlo conforme a las palabras de Dios, ¿qué requiere o qué demanda? Que debemos de conocer lo que Dios dice o habla. Que tenemos que conocer lo que Dios dice o habla. Por eso el Señor Jesús cuando vino, Él dijo, ¿verdad? Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Y Él habla lo que su Padre le mandó hablar. Entonces, para poder hablar conforme, entonces yo tengo que conocer lo que Dios dice. Ahora, si esto lo llevamos a la congregación y si esto lo llevamos a nuestro hogar, si esto lo llevamos a nuestra sociedad, entonces tenemos que saber qué es lo que Dios dice para nosotros poder comunicarlo. Porque aquí dice, si alguno habla, y el apóstol Pedro está poniendo aquí, diríamos, dos grupos. El grupo de comunicación y luego el grupo de servicio, porque va a decir luego si alguno ministra, ¿verdad? Aquí dice si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Conforme a las palabras del Señor. Yo me ponía a pensar en nuestra vida diaria. ¿Cuántas palabras son conforme a las palabras de Dios y cuántas palabras son conforme a mi naturaleza y cuántas palabras son conforme a mi vieja naturaleza? Pensemos en grave aprieto, creo que estamos, ¿verdad? Que tenemos que hablar conforme a las palabras del Señor, ¿no? Especialmente los que predican, tenemos que predicar las palabras, los propósitos del Señor. Los que enseñamos, tenemos que enseñar. Entonces, para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que leer. Tenemos que orar, meditar. Y luego dice, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Imagínense,
ese orden primero. Dios a cada uno nos da un don para que nosotros lo ministremos a los demás. Y sea que este don es de comunicación, entonces sea que enseño o hablo, entonces tengo que hacerlo conforme a lo que Dios dice. Y si alguno ministra, tengo que hacerlo conforme al poder de Dios. Yo me ponía a pensar, ¿no? Imagínense, Dios nos da este don para que nosotros seamos administradores y el que comunica, comunique, y el que cuando dice aquí ministre, ¿no? Ministro es siervo, es servir, ¿no? Entonces, servicios son múltiples también. Si alguno ministra también, ¿no? Si alguno sirve, conforme, y este servicio también es múltiple. Pero este servicio que se hace, no tengo que hacerlo en mis fuerzas, no tengo que hacerlo a mi manera, no tengo que hacerlo como yo pienso, quiero, sino conforme la guía del Espíritu Santo y conforme el poder de Dios, imagínense. Conforme el poder de Dios. Meditaba sobre esto y el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que Él daría el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente es para ir a predicar. ¿Entienden? Para ir a predicar. Muchas veces pensamos, el Espíritu Santo es para ir a predicar, entonces tengo que ser lleno para hacer la obra. Pero la obra del Señor también es el servicio en las demás áreas. Imagínense, también es la obra. Ahora, ese servicio hay que hacerlo con el poder de Dios. Hay un ejemplo que podemos mirar en el libro de Hechos, en el capítulo 6 de Hechos. Hechos 6. Hechos 6 dice, elección de los 7 diáconos. ¿Ya? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los apóstoles, ellos dijeron, hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El verso 3, leamos juntos el verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo tenían que encargarle? El servicio de las mesas. Y tenían que buscar 7 varones, ¿qué? Llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué atienden ellos? Las mesas. Aquí dice atender las mesas, pero era la administración y el servicio de la congregación. Entonces, como había crecido tanto la iglesia, entonces los apóstoles tenían que estar andando y viendo que hay mala atención, unas viudas están comiendo bien, las otras no las atienden y ellos no se abastecían. Entonces las personas que se carguen de esta administración, hay que buscar 7 varones, pero su requisito es que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Entienden? Y nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que para la predicación de la palabra, para llevar el evangelio solamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí Dios nos está enseñando en la lectura de hoy de Pedro, ¿verdad? En la lectura nos dice que si alguno ha recibido un don de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra los demás servicios, ministre conforme al poder de Dios. Ministre conforme al poder del Espíritu Santo. Es, en otras palabras, el poder de Dios es el poder del Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos recibido a Cristo.
Entonces, hacer los ministerios de la iglesia, tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo en el poder de Dios, no en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas algo, terminamos cansándonos. Terminamos cansándonos, terminamos agobiados, muchas veces desanimados, desconsolados y a veces decepcionados. Porque lo que se nos encargó, lo que teníamos que hacer, a veces no hay ningún resultado. ¿Entiende? A veces no hay ningún resultado. Lo que se nos encargó, por más que hemos tratado, hemos luchado, hemos querido hacer, no hemos hecho nada. Entonces, ¿por qué razón? Pero Dios nos está dando todo, la forma, el orden. Dios no nos quiere dar. Entonces, imagínense, primero Dios nos da ese don y capacidad. Nosotros tenemos que administrarlo, ¿verdad? Y si alguno habla, tiene que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Si alguno sirve o ministra, conforme al poder de Dios. O sea, Dios mismo da y Él mismo se encarga de sustentar o de ejecutar lo que nos encarga. Él mismo lo hace. Él corre con todos los gastos. ¿Entiende? Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, si Dios me ha dado la capacidad, ¿verdad? Me ha dado el don. Yo solamente tengo que administrarlo conforme a la voluntad de Dios y conforme al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo cumplo mi rol o mi servicio en mi hogar, ¿verdad? Como padre, en mi hogar, Dios me dio de repente ser administrador de mi hogar como padre. Él ya me dio la capacidad. Entonces, llevar mi hogar no tengo que llevarlo a mi manera, sino conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios enseña respecto a la función o capacidad o administración que requiere para un papá. Y la Biblia nos enseña al respecto. Y si mi servicio es para con mi esposa o esposo, también la Biblia me enseña conforme a la voluntad de Dios. El esposo hay que amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Y Dios nos está enseñando en todo. Y si es para con los de fuera, igual. Y si es en la iglesia, el servicio también, igual. Dios nos tiene que capacitar, imagínense. Ahora, si nosotros terminamos cansados o agotados, es porque de repente no estamos mirando ni la voluntad ni las palabras del Señor y lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas a nuestra manera. ¿Entiende? Y si lo hacemos a nuestra manera, ay, no salió como yo quería. Eso yo quería, pero eso era lo que el Señor quería. Solamente administramos nosotros. ¿Entiende? No, así no es. No, solamente somos administradores. Pero a veces nos hemos vuelto dueños de nosotros mismos, de nuestra propia vida y de los ministerios que Dios nos encargó. ¿Entiende? Se vuelve dueño de su hogar, de su casa, de su esposa, de sus hijos, dueño de todo. Y lo puso a administrar algún trabajo que es del Señor ahí en la sociedad y se vuelve dueño de ese trabajo. Y si no es dueño, se vuelve esclavo, pero no está buscando ser administrador de la gracia de Dios. Ahí en ese trabajo, imagínense, yo me pongo José como esclavo, ¿cómo él podría influir? ¿Cómo un esclavo podría influir en la sociedad? Sin embargo, él llegó a ser el primero gobernador, el más grande de Egipto. Egipto no era el pueblo de Dios. Imagínense, no fue
A tal punto que Faraón dijo, hagan lo que José diga. Hagan lo que José diga. Imagínense. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, nosotros muchas veces tenemos miedo, a veces mi pastor, y yo sé mucho, tengo miedo trabajar afuera. Quisiera un trabajo en la iglesia, lo único que la iglesia no paga como paga el mundo. En el buen sentido. Pero si voy, tenemos miedo de vivir con el mundo. José fue como esclavo. Entonces, donde vamos, si Dios está con nosotros, no tenemos que tener miedo. Si Dios me puso para que sea administrador, a veces, no, ya aquí está, ya, no hay futuro en esta empresa, porque no crece y no están pagando a tiempo y no sé cuánto. Pero usted es hijo de Dios y Dios lo puso a trabajar ahí para que esa empresa sea bendecida. Imagínense, donde llegó José, los lugares donde fueron bendecidos. El mundo ahí fue bendecido por causa de José. Y el mundo tiene que ser bendecido por nuestra causa. Si Dios está con nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener es el poder de Dios para realizar nuestra vida cotidiana y los servicios o ministerios que Dios nos provee en el poder del Espíritu Santo. Imagínense, en el poder del Espíritu Santo. No tenemos que tener miedo. No en nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas buscamos el reconocimiento. Uy, qué bien hiciste. Buscamos a veces nuestra gloria. Pero no. Lo tercero, en este segundo punto, es que dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Imagínense. Pedro no dice para que en todo sea glorificado por medio de los creyentes. Pedro está diciendo para que en todo sea glorificado por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Jesucristo, ¿verdad?, es el que envía el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que reparte los dones y ministerios. Entonces, en consecuencia, nosotros ejercemos nuestros ministerios conforme a la palabra de Dios y conforme al poder de Dios. Es Cristo en nosotros quien realiza el ministerio. Porque dice aquí, no, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. ¿A quién pertenece la gloria? Según esto, no me miren, miren su Biblia. Dice, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio por los siglos? ¿A quién? A Jesús. ¿Entienden? A Jesús. Porque Jesús es quien hizo, cuando Él murió en la cruz y dijo, era necesario que vaya para que Él envíe y venga el Espíritu Santo, no nos iba a dejar solos. Ahora al Señor Jesús le corresponde toda la gloria, porque al ser resucitado y fue llevado a la diestra de Dios, y toda la gloria Dios la ha dado a Él. Y entonces a Él le corresponde. Imagínense, la gloria es de Él. Y ahora nosotros como iglesia nos ha encargado ser administradores de esa gracia. ¿Por qué administradores de esa gracia? Porque nosotros no lo merecíamos.
Y sin embargo, esa multiforme gracia de Dios se le encargó a la iglesia. Imagínense, para que la iglesia, según el don que he recibido, sea el don de comunicación o de habla y los servicios, sea una buena administradora. Si tiene que comunicar o decir algo, lo haga conforme a las palabras de Dios, y si tiene que ministrar en algo, lo haga con el poder de Dios, para que Él reciba toda la gloria. ¿Entiende? Por eso, hermanos, ya es fin de año. Algunos hemos servido durante este año y estamos terminando de pronto cansados. Y algunos van a servirle el otro año. Por eso han recibido una lista ahí, ¿verdad?, de ministerios donde, a pesar de que no lo merecemos, Dios nos está dando el privilegio de ser mayordomos, servidores de Él. Que sea entonces el Espíritu Santo, Señor, donde yo tengo que servirte, pero ahora ya sé que no voy a hacer lo que yo quiero, sino yo tengo que hacerlo conforme a la palabra que tú das, y yo tengo que hacer en el poder del Espíritu Santo, para que tú recibas toda la gloria. Así de sencillo. Imagínense, estos administradores que relata el libro de Hechos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aún cada semana, cuando van a cocinar, cuando van a preparar los alimentos, aquí en la iglesia o en su casa, tenemos que, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi hogar, para mis hijos? ¿Qué les tengo que preparar? Sí, a ellos les gusta pollo, carne, no sé. Pero ¿cuál es lo que tú quieres, lo más saludable? Señor, entonces yo no dependo de mi capacidad, no, ya tanto le suelto los condimentos, no. Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, obrando para que esto sea conforme a tu voluntad. Multiplicándolo, que sea suficiente. Y cada área en la cual nosotros vivimos, servimos, Señor, por mí, yo no quiero tratar así a mi esposo o a mi esposa, pero conforme a tu palabra, tengo que hacerlo, conforme a tu palabra. Señor, yo no quiero someterme a mi papá, a mi mamá, pero conforme a tu palabra, tengo que someterlo y respetarlos y honrarlos. Señor, yo quiero estrellar a mi hijo, pero conforme a tu palabra, tengo que amonestarlo en amor, no llenando de ira o dañando el corazón de mis hijos. Conforme a tu palabra, ¿verdad? Señor, ya no puedo ver a mi vecino, no quiero ni saludarlo. Conforme a tu palabra, tengo que amarlo, ama a tu prójimo como a ti mismo, conforme a tu palabra. Señor, mi jefe es explotador y no sé cuánto. Señor, mi jefe solamente ha sido instrumento de la gracia tuya para ponerlo, porque tú eres el jefe sobre él y el trabajo, según tu palabra, tengo que hacerlo como para ti. Entonces, conforme a tu palabra, a pesar de ese jefe explotador, yo voy a trabajar con alegría y con fidelidad. ¿Entienden? Conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres. Señor, ya estoy cansado. Tú dices, Señor, que ministre en el poder de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en mí. Que sea tu Espíritu Santo quien me dé sabiduría, quien me guíe, quien renueve mis fuerzas. Señor, solamente yo quiero darte la gloria. Que tú, Señor, recibas la gloria a través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque su Espíritu habita en nosotros. ¿Entienden? Por eso, hermanos, tenemos que decidir servir al Señor. Quizá algunos
no saben dónde van a servir. Ahora vamos a orar, usted pídale. Y usted medite de repente esta semana, converse en su casa iglesia con sus pastores laicos, pidan consejo, dónde creen que puedo servir, dónde, ¿no? Y no tengan miedo a hacerlo, porque es Dios quien nos da la capacidad y es Dios quien nos da también el poder para hacerlo. No tengan miedo a servirle al Señor, ese es un privilegio tan grande. Sí, es una responsabilidad, pero Él hace todo el esfuerzo, porque nos da el don para servir, pero también tenemos que hacerlo en el poder de Él. Imagínense, en el poder de Él. Entonces, ¿qué significa el poder de Él? Lleno del Espíritu Santo y con los recursos que Él mismo nos da. Eso es en el poder de Él, con los recursos que Él mismo nos ofrece. Solamente nosotros administramos. Si miramos la figura del mayordomo, el mayordomo no tenía que gastar. Él administra los bienes de su amo. ¿Entiende? Los bienes de su amo. Entonces nosotros también tengamos este corazón, tengamos esta disposición y que le demos gloria a nuestro Señor. Vamos a orar, que sea el Señor iluminándoles. Si algunos ya tienen decidido, pueden anotar ahí. Si algunos todavía no saben, entonces sí, ahí hay responsable de ministerio, ¿en qué puedo servir? Si alguno dice, yo no sé en qué, entonces escribe ahí, anótese y abajo ponga, yo quiero servir donde ustedes mejor crean que puedo hacerlo. Ahí póngalo, no hay problema. Esa opción quizá no hemos puesto, ¿no? Algunos tienen, yo pongo a su servicio y ustedes pastores dispongan donde yo puedo servir. Pero sí que usted tiene que servirle al Señor. Aquí está diciendo muy claro, ¿verdad? Que Dios nos ha dado esa gracia, nos está dando ese privilegio para que nosotros seamos administradores de esa gracia de parte del Señor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en cada uno. Y tú nos has dado, Señor, esa capacidad, ese don que no merecíamos, porque has puesto de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Y quieres, Señor, que seamos administradores. Y de nuestro servicio depende, Señor, que tu iglesia se edifique, que tu reino se ensanche. Ese es un privilegio, Señor, tan grande, que siendo siervos inútiles, nos toma, Señor, a tu servicio, para que en el poder del Espíritu Santo, Señor, ministremos a otros. Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento. Qué tan privilegio tan grande, Señor, de ser siervos de un Dios tan grande y de una casa tan grande, su iglesia. Guíanos, oh bendito Espíritu Santo. Pon, Señor, en cada uno de nuestros corazones la guía tuya para servirte, Señor, no donde nosotros queremos, sino donde tú nos necesitas, donde tú quieres, Señor, que te sirvamos. Guía, Señor, a tu iglesia en este día y durante estos días, para que como iglesia tuya y siervos unos a otros, Señor, lo hagamos en armonía, en amor y en total disposición. No, Señor, por imposición, sino porque nace de un corazón agradecido de la salvación recibida en Cristo, salvación tan grande. Por eso, Señor, te damos las gracias, por eso, Señor, te alabamos, por eso, Señor, te damos la gloria, siendo un Dios tan grande y poderoso,
Te has fijado, Señor, en la bajeza de tus siervos y los has escogido, Señor, como miembros y administradores de tu gracia, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Por eso, Señor, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús.